Bueno, en este video vamos a ver cómo trabajar con archivos que contienen una gran cantidad de datos mediante el uso del lenguaje Python y la librería Pandas, entre otras, ¿no? También el Matplotlib y nada más. Esas son las que se van a utilizar en esto, aunque por supuesto se pueden utilizar muchísimas otras para pues el análisis entonces de grandes cantidades de datos. Esto es realizar algo conocido entonces como Big Data. Y bueno, así de forma muy sencilla, teniendo aquí de fondo a Kate Moon de The Who, muchas veces oímos entonces que el coronavirus no me deja, que los científicos de datos mandan entonces una cantidad enorme de algoritmos mientras discuten sus experimentos aquí muy enfermos, utilizando herramientas que parecieran más magia que otra cosa. Es como si lleváramos algún dispositivo de estos tiempos a la edad de bronce o a la edad de piedra, ¿no? Que todo les parecería absolutamente magia, o incluso hasta la edad media, ¿no? Así de, wow, ¿cómo es posible que puedas tomar fotos con esa cosa que está en tu mano? Puede ser, ¿no? Entonces uno piensa que esto de realizar la ciencia de datos es bastante complicado, es todo un misterio, ¿no? Esto del Big Data, de la ciencia de datos, de grandes cantidades entonces de datos, se muestra entonces como un misterio del universo que solamente está desarrollado o se puede entender para personas que están dentro de una torre de marfil, iluminados entonces, que solamente conocen cosas cercanas a los dioses, ¿no? A los titanes o alguna cosa así, algún tipo entonces de magia, algún tipo de nueva alquimia. Sin embargo, entonces también se encuentra esta imperiosa necesidad o esta cosa que actualmente se escucha, de que se requiere demasiado de científicos de datos y que no sé qué, alguna cosa así, ¿no? El truco aquí de esto de la ciencia de datos, o para el inicio de la ciencia de datos, que bueno, espero este video sirva como inicio para alguna serie relacionada con esto, que es para la resolución de algún problema así sencillo, bueno, iba a decir sencillito y carismático, pero era desarrollar entonces este problema utilizando el lenguaje Python y estas librerías entonces de Panda y de Matplotlib, NumPy. Lo primero que se requiere es entonces tener datos estructurados. Con el internet, bueno, actualmente pues se pueden tener una gran cantidad de datos, de información adicional a toneladas. Quitamos entonces aquí a Kate Moon y cerramos esta onda y observamos, por ejemplo, aquí vamos a entrar a la página de transportes, o la que se dedica entonces a mostrar información acerca del transporte en la ciudad de Nueva York, o bueno, toda la región de Nueva York, en el que se muestra entonces pues una gran cantidad aquí de información que se va obteniendo de sensores, de datos que se van tomando como censos. No lo sé, o sea, se puede obtener información de una gran cantidad, o más bien más bien a partir de pues diferentes tipos de ¿cómo llamarlo? Como decía, de sensores, o de pues ir de ir adquiriendo entonces información por diferentes medios. Se puede entonces pues ir mostrando esta información, subiéndola a internet para que todo el mundo tenga acceso. En este caso, por ejemplo, bueno, esta página de los transportes de la ciudad de Nueva York, de la área metropolitana de Nueva York, nos permite entonces obtener en un archivo de texto pues datos
acerca de estaciones de metro, de tren, en este caso es de metro, en una cierta época, a una cierta hora, con unas ciertas características, si hay algunas entradas, salidas. Bueno, es información, simple y sencillamente. Esta información entonces está estructurada. Esto es lo que hay que analizar. ¿Qué herramientas entonces nosotros tenemos? Bueno, se han desarrollado varias herramientas en diferentes lenguajes de programación. Principalmente se utilizan dos herramientas, o bueno, hasta donde he observado, que sería Python o el lenguaje de programación Python, y por otro lado el lenguaje de programación R. En otro video ya hice un análisis acerca de cómo se hace esto de la ciencia de datos, o cómo hacer el tratamiento de una gran cantidad de información mediante el lenguaje R. En este caso lo que quiero hacer es ver de forma así muy sencilla cómo se hace el tratamiento de la información utilizando el lenguaje de programación Python. Vale. Bueno, entonces ahí están los datos, pues se van a trabajar ahí directamente con el lenguaje Python. Se puede hacer perfectamente también con el lenguaje R, no hay ningún problema. Está bastante bien estructurado para esta parte de la ciencia de datos, y es para lo que más se utilice en la parte de estadística. Hablando así ya muy de forma, pues no sé si decirle hasta sincera o alguna cosa así, el uso de la ciencia de datos es realmente entonces a realizar de una forma muy pues eso sí, ¿no? muy puntual, darle pues un sentido a todos estos datos, y entonces ya entregar algún resultado del cual se obtenga del análisis de de esta gran cantidad de datos, del Big Data. Eso entonces se puede decir que es la ciencia de datos. Eso es simplemente, o sea, encontrar a lo mejor un patrón de los datos, presentar la estadística de esto, realizar un análisis predictivo de cómo va a tratarse estos datos, y con ello ayudar a quien esté pues requiriendo de estos servicios de ciencia de datos, o incluso nosotros mismos, de observar cuál va a ser entonces la mejor decisión que vamos a tomar teniendo en cuenta todos estos datos. Bueno, vamos a ver entonces esta primera parte de cómo hacer el análisis de toda esta inmensa cantidad de datos, ¿no? Posteriormente entonces ya se podría tomar alguna decisión, ya sea analizando todos estos datos, o que una persona analice todos esos datos, o incluirlo, que eso ya se juntaría entonces con aquellos videos que se han subido acerca del TensorFlow y esto del Machine Learning y de inteligencia artificial, de que una computadora entonces, o ya un sistema en la computadora, entregue una decisión considerando entonces todos estos datos que ya le fueron alimentados. Vale, entonces comencemos. Sí, comencemos. Aquí está el código entonces de lo que va a tratar esta onda. El código, por supuesto, lo voy a subir a un repositorio de GitHub, que está el enlace en la descripción. Simple y sencillamente entonces vamos a empezar con las librerías con las que vamos a comenzar, que en este caso sería request y el urleaf request time, el beautiful soup, que es el que vamos a utilizar entonces para mostrar de manera bonita toda la información que nos provenga entonces de este sitio web, ¿no? De esta acá. Va. También tenemos entonces pandas para trabajar con los archivos CSV, que son los comma separated values, o sea, los archivos separados por comas. NumPy y Matplotlib, aunque parece aquí que el NumPy no va a funcionar. Vamos a empezar a trabajar directamente con cada uno de esos bloques. Cargamos entonces las librerías, ya nos olvidamos de ellas. En primer lugar entonces vamos a descargar los datos.
Primero hay que grabar el nombre del sitio web al que queremos ingresar, que es este. Este sitio web va a estar representado entonces por una URL. La URL es entonces un Uniform Resource Locator o un localizador uniforme de recursos. Eso es entonces con lo que nosotros estamos ingresando, o la cadena de texto con la que nosotros vamos a encontrar un recurso en internet. En todo ese mar enorme del internet existe una dirección, a lo mejor hasta podríamos llamarlo entonces como un código postal, aunque tendría que ser toda esa dirección porque contiene bastante información esta cadena de texto, a la cual vamos a llegar a la página web HTML. Aquí le damos entonces que nos dé la información. Vemos entonces cuál es la respuesta, y la respuesta es entonces un 200. Esa respuesta para URL, o ese código que tiene URL, es un código de estado de esta URL, que nos quiere decir entonces que el acceso a esta página web o a este recurso en internet fue exitoso. Entonces todo va bien en este punto. Podemos obtener, por ejemplo, 404, quiere decir que la página web no fue localizada, o este recurso en internet no fue localizado, entre otros, ¿no? Bueno, sigamos. Por otro lado, entonces vamos a utilizar la librería de Beautiful Soup, entonces, para regresar esta respuesta en formato de texto, utilizando un HTML parser. O sea, vamos a convertir entonces esta respuesta de esta página web, la vamos a convertir tal cual en una, bueno, podríamos llamarlo así como raw o algo crudo, tal cual el código en HTML de la página, y lo vamos a observar. Ahí está. Entonces aquí ya tenemos el código web o el código HTML de esa página. Bueno, no nos lo muestra todo, ¿no? Pero ya tenemos todo ese código. O sea, a partir de esta página web ya la obtuvimos una respuesta, existe la página web, utilizamos el Beautiful Soup para observar entonces mediante el HTML parser cuál va a ser entonces todo el código web de esa página, utilizando entonces aquí Prettyfy para que se vea pues pretty, o sea, bonito, ¿no? Ok, vale. Ahora viene algo del análisis entonces de los códigos HTML. Aquí está entonces este código HTML y podemos observar muchas de estas que dicen href, data, no sé qué, y nos da entonces valores. Si nos regresamos entonces a la página web, vamos a observar toda esta información, ¿no? Esta información es la que nosotros podemos ingresar para observar todos los datos que están almacenados en estos archivos de texto. Aquí está, archivos.txt. Regresamos porque aquí está cargándose o tardándose. Ahref en HTML indica entonces que vamos o que se va a crear un enlace a alguna dirección en particular, a una URL en particular. En este caso la URL va a llevar a un archivo de texto que va a estar almacenado entonces en toda esta dirección. Toda esta dirección, bueno, es muy cercana a lo que se maneja entonces, ay Dios, ya lo estoy moviendo, a lo que se está moviendo, a lo que se está guardando, por ejemplo, en las carpetas que se ponen, no sé, mis documentos, el nombre que ustedes tengan, y después mis videos, después prohibidos y alguna cosa así, ¿no? Bueno, cosas de ese estilo, ¿no? Va. Entonces la idea es utilizar de esta sopa que le ponen así de Beautiful Soup, que es de todo este texto que ya está bien arreglado, ya está bonito. O sea, la sopa de letras, que yo supongo que de ahí viene, está perfectamente arreglado, ya está todo bien ordenadito. No queríamos comer y estamos nada más ordenando entonces las letras de esa sopa que ya tenemos. Le decimos que encuentre todas las etiquetas que tengan A como valor inicial. En este find all, o en este método que tiene entonces la sopa de Beautiful Soup, se puede utilizar todos los comodines para poder encontrar diferentes tipos de datos. Sin embargo, bueno,
Teniendo cierto conocimiento entonces de las etiquetas de HTML, vamos a localizar con esto todas las etiquetas, todas aquellas etiquetas que empiecen con A. Finalmente, vamos a ver que no todas estas etiquetas nos interesan, sino a lo mejor encontrar alguna que sí nos interese, una en particular que sí sea de nuestro interés. Por ejemplo, esta que estoy entonces seleccionando. Vale, entonces pues así pues ya podemos encontrar entonces todas esas etiquetas que van a comenzar con la letra A, que pues como les digo, van a ser entonces ellas las etiquetas que van a tener un enlace con el Ahref. Y ahora aquí viene una parte interesante. Vamos a poner esto, one attack, podemos ponerlo así, de sub find all. Vamos a encontrar entonces todas las etiquetas de sub que tengan esa A. Esto nos va a regresar entonces una especie como de lista, que lo podemos ver entonces entre paréntesis como arreglo, y podemos utilizar entonces este valor para observar entonces todas esas etiquetas, ¿no? Podemos poner aquí, por ejemplo, subfind all. Vamos a observar entonces aquí qué es lo que va a pasar si lo colocamos desde etiqueta 0. Me está dando un href main content, skip to main content. Wow, ¿qué es eso? Bueno, si lo vemos desde acá arriba, por ejemplo, por aquí debe de existir esa de skip to main content. O sea, hay varios, ¿cómo le llamamos esto? Pues enlaces que tiene esta página, y los enlaces, como mencionaba, van a estar entonces pues etiquetados con esta, valga la super redundancia, la super rebusnancia, con la etiqueta A. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el 1. Ya encontramos, por ejemplo, href, http, mta, info, y ya nos manda alguna cosa. Pero nosotros estamos buscando una cosa o algo similar a lo que nos va a mostrar entonces esto, alguna que nos ingrese, que nos dé acceso directo a este archivo de texto que contiene toda esta gran cantidad de datos para analizarla. Bueno, aquí es cuestión entonces de modificar este número que tiene esta onda e ir localizando pues cuál va a ser el primero que tiene. Por ejemplo, el 30 no tiene, el 31 tampoco, el 32 menos, 33 quién sabe qué está poniendo, name, alguna cosa adicional. A partir del 34 ya tiene una descripción entonces de estos, de un dato de TXT. Se podría entonces utilizar en las cadenas de texto para analizar esta información que está regresando este valor, para encontrar en esta cadena de texto. Por ejemplo, podríamos estar buscando esta subcadena de .txt. En este video pues se va a hacer de manera manual, pero bueno, se puede ir automatizando, ¿no?, esta parte. Y bueno, entonces aquí en el enlace se va a colocar como el want attack y revisar entonces el href. Corremos. Ahí está, ¿no? A ver, pues vamos a observar qué nos está mostrando entonces el want attack. Dice que no está definido. ¿Cómo que no? Ahí está, ¿no? Si ponemos link, por ejemplo, ahora. Bueno, este está mucho mejor. El one attack, quién sabe qué demonios nos está poniendo. Pero el link nos está poniendo una cadena de texto, el cual ya contiene tal cual la dirección o el enlace a donde vamos a ingresar, o donde se va a ingresar, para poder recuperar entonces todos estos archivos, o más bien todos los datos que vienen en el archivo de TXT. Esos valores, ¿cómo se van a analizar? Bueno, aquí vamos a armar entonces la dirección que se va a leer de HTTP web mta info developers, que es muy similar a pero en lugar de utilizar aquí el Tonstein.html, vamos a sumarle, o vamos a concatenar la cadena que se obtiene aquí.
Esa cadena entonces es la que contiene todos esos datos. Lo movemos y mientras se va cargando, porque es una... Wow. Dice que el permission denied. Bueno, ahorita vemos por qué está haciendo eso, ¿no? Esta cadena de texto, no, perdón, sí, bueno, esta cadena de texto nos va a indicar entonces la dirección exacta en donde se encuentra el recurso que nosotros queremos leer. Una vez que se tiene ese recurso que se quiere leer, se va a hacer la petición, aquí está una doble N, para realizar la descarga. Con el URL request URL retrieve vamos a obtener entonces la URL para la descarga, sumando entonces una diagonal, colocando este punto, porque realmente las diagonales generalmente entonces tratan o se utilizan muchísimo también entonces para estas secuencias de escape, como el diagonal N, diagonal T, diagonal A, que se colocan entonces en las cadenas de texto. Posteriormente entonces aquí vamos a encontrar el enlace con el turnstile de la cadena de texto que estamos generando, ¿no? Para ir creando entonces esta cadena de texto que nos permita ingresar a los datos de esta pues de esta página web. Vale, bueno, entonces a ver, vamos a volver a correr esta parte. Ahí está. Obtenemos entonces el archivo. Dice que no nos permite ingresar a estos datos. Bueno, cambiemos entonces el valor de esto y se carga. Ahí está entonces empezando a descargar el archivo .txt, el cual va a contener entonces toda la información con la que se va a estar trabajando. Entonces vamos a darle a la magia de la edición. Bueno, entonces ahí está la magia de la edición para esperar o no esperar mucho a que se carguen entonces los datos. Porque bueno, sí tarda un ratillo en entonces descargar la información pertinente a a los datos que estamos entonces mandando a llamar. Por ejemplo, entonces aquí vamos a ver cuál es el dato que vamos a llamar, que es el turnstile 200.620.txt, ¿no? Bueno, ahí ya lo tenemos. Hacemos la obtención de los datos mediante estas líneas. En primer lugar, vamos a tener entonces el nombre del archivo. Ahí está el nombre del archivo, el turnstile 200.620.txt, y abrimos el archivo utilizando entonces la librería pandas. Mediante pandas.readcsub abrimos el archivo, que puede ser .txt, puede ser .csv, y guardarlo entonces aquí en DF, que va a ser de tipo dataframe. Si colocamos entonces aquí type 10, vemos que es un pandas core frame dataframe, ¿no? Ahora aquí entonces viene la parte interesante. Nosotros podemos observar, tal como ya hice en otro video, de qué se trata entonces printdf, observarlo, ver entonces la primera parte y la segunda parte. A lo mejor también podría partirse utilizando los métodos head y los métodos tail para observar la primera parte o la última parte entonces de todo este archivo. Sin embargo, vamos a borrar esta onda. De este DF podemos dar clic aquí en el explorador de variables de Spyder. Ahí está. Dar doble clic y observar entonces los datos de los cuales está compuesto entonces pues este set de datos, este grupo de datos. Vamos a tener CA, Unit, CSP, Station, Line Name, Division, Date, Time, Desk and Entries. Aquí debería decir también Exit, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos la tabla de datos.
Cada una entonces de estos encabezados, y bueno, todos los datos están separados por comas en el archivo original. Entonces, bueno, cerramos esta parte. Vamos a ver esto. De acuerdo entonces a los encabezados, también recuerden entonces revisar el video acerca de la utilización de pandas. Podemos utilizar o obtener una lista, por ejemplo, de todas las estaciones, que es lo que tenemos aquí. Vamos a observarlo acá. Vamos a poner entonces los datos que hayamos abierto o que se hayan abierto con la librería pandas del readCSV o el readCSV. Vamos a colocar entonces entre corchetes el nombre del encabezado que nosotros queremos observar. Por ejemplo, en este caso, station. ¿Cuál es la estación que nosotros queremos buscar? Estamos aquí y ponemos .unique. Esto nos va a permitir entonces revisar cuáles de manera única son los valores que aparecen en estos datos. ¿Por qué razón? Bueno, si nosotros tenemos estos datos y como pueden observar aquí, las estaciones en cada una de las filas se van repitiendo. Tenemos ahí el 59th Street con una buena cantidad. Después Avenue J y otra información, Jefferson Street y cosas así, ¿no? Entonces esto nos va a permitir observar, quitar entonces todas esas repeticiones y revisar todas las posibles estaciones que se encuentran en pues en estos datos, ¿no? En lo que se está colocando en estos datos. Nevin Street, Grand Army Plaza, entre otras, ¿no? Kingston Avenue, cosas así. Bueno, nosotros vamos a revisar o analizar los datos de una sola estación, por ejemplo, que se puede entonces, mediante esta lista que se está obteniendo aquí, porque bueno, estamos obteniendo los valores únicos de todos estos valores que se están leyendo del archivo CSV o del archivo de texto, convirtiéndolo a una lista o a una variable de tipo lista. Vamos a revisar entonces con el archivo que se está abriendo con pandas, revisar entonces de ese archivo o de esa variable, observar entonces todo lo que está en la columna station y comparar con lo que cuente con 59th Street, o sea la avenida 59. Estos primeros datos que van a estar aquí. A partir de eso, o utilizando esta cosa, ahí está, borramos esta parte. Vamos a obtener ahora, bueno, no, realmente no es necesario imprimirla, más bien observar aquí. Vamos a obtener ahora unos datos, los cuales solamente van a incluir la estación que es de 59th Street, o sea la estación 59, no hay más. O sea, de 206.739 datos que teníamos, lo dejamos nada más en 163.954, o sea, ya redujimos entonces la cantidad de datos. Ahí está, ¿no? Una cantidad bastante generosa de estos datos. Ok. Sin embargo, entonces, si queremos revisar esta columna, ¿qué estoy haciendo ahí? La columna que se encuentra aquí, para revisarle el SCP o alguna columna en particular, ¿no? Cerramos. Vamos a hacer exactamente lo mismo. De esta serie de datos que logramos obtener, vamos a revisar los SSP que se encuentren de 0000-00-00. O sea, estos primeros valores de aquí. Ya los que cambian aquí con un 03 ya no nos interesan.
Vamos a descartarlos. Entonces venimos para acá y ejecutamos. Tenemos aquí entonces el SCP final. No era este. Ahí está. Ahora, de toda esa cantidad brutal de datos que teníamos, ahora ya nada más nos quedamos con 42. ¿Va? Vale, entonces pues vamos a tener esta cosa de esta manera. Cerramos y pues ya tenemos ahí el SCP final, en donde nada más vamos a tener ya datos, bueno, estos 42 datos de manera pues ya más puntual. Ahora viene una parte interesante. ¿Cómo podemos entonces graficar, por ejemplo, las que vienen ahí como entradas o salidas? Bueno, es tal cual viene en este código. Por ejemplo, para obtener los valores únicos de las fechas, podemos obtener con esta cosa así e imprimir esos valores o esa lista de fechas, las cuales ya nos va a dar el 13 de junio del 2020, el 14 de junio del 2020 y así hasta el 19 de junio del 2020, ¿no? Sí, es 2020, sí. Podemos, por ejemplo, aquí observar fechas en 0, que nos va a dar este valor, ¿no? El cual es una cadena de texto. Se puede hacer la modificación para que cambie un tipo de datos de fecha, pero sobre lo que vamos a trabajar ahorita o para ver una gráfica no es tan importante. Entonces, si tenemos estas cadenas de texto de esta forma, nosotros la podemos utilizar para ir recorriendo, por ejemplo, pues los valores entonces en estas cadenas de, más bien en esta serie de datos, ¿no? En esta matriz de datos. Por ejemplo, nosotros quisiéramos graficar los valores dependiendo de cada una de las fechas. Por ejemplo, aquí tenemos todas estas fechas en cierto tiempo. Observar entonces las entradas que se realizan en ese tiempo, o sea, graficar tiempo con las entradas. Podemos hacer lo que estamos colocando en esta parte. Bueno, vamos a ver. Sería cuestión de poner SCP final, o sea, ya los valores que estamos obteniendo después de aplicar, de ver cuál es la estación que queremos observar y el SCP en particular que queremos observar. De aquí poner entonces SCP final en fecha. ¿Cuál fecha? Bueno, por ejemplo, podemos poner de fechas en 0, o sea, esa cadena de texto inicial que tenemos ahí, ¿no? El 13 de junio del 2020. Entonces ahí ya Python entonces está localizando los valores que coincidan con esa fecha. A partir de esa podemos obtener entonces de todos esos valores los que contienen o irnos directamente al encabezado de tiempo y modificarlo a una lista. Y ahí está. Tenemos el tiempo entonces directamente de esa fecha, que sería pues esta parte, ¿no? Ahí está, ¿no? Tiempo hasta acá. Ya yo lo tenemos, ¿no? Las 00 horas, las 4, las 8, las 12, las 16 y las 20 horas. Lo mismo estamos haciendo aquí con el SCP final. No, perdón, con las entradas de esa parte. Esto nada más entonces es para el título. Vamos a separarlo. Ahí está. Esta parte entonces vamos a ponerla aquí. Cambiemos esto por fechas y vemos el primero en 0. Y ya nos da entonces las entradas para específicamente esa fecha con esos tiempos, ¿no? Todo esto entonces, tal cual lo estoy colocando aquí, se puede poner en un for para ir recorriendo todos los valores que están aquí, todos los valores que corresponden a fechas, e irlos entonces poniendo en esta variable dummy o en la variable temporal f, que es la que vamos a estar modificando aquí, tal cual estoy haciendo aquí, ¿no? Entonces quiero observar
la de fecha 0 que se trata a esa fecha y observar la lista que se genera entonces utilizando entonces estas funciones para hallar exactamente esa lista. Lo mismo va a suceder entonces con las entradas, y también entonces esta parte de aquí se puede cambiar por exits, ¿no? Solo hay que tener mucho cuidado con esa parte, porque el encabezado de estos archivos muchas veces tienen espacios o alguna cosa adicional, y por tanto entonces se tienen que utilizar los comodines, ¿no? El asterisco o, suena muy feo, el signo de interrogación. Ahí oímos a Bob Dylan, I Want You. Seguramente me va a desmonetizar el video. Y pues así es entonces de cómo obtener entonces pues esta información directamente de los archivos. Aquí nada más se puede obtener, pues como mencionaba, la lista para cada uno de esos datos. Y ya finalmente pues también se puede obtener ya fácilmente la leyenda y una gráfica en donde todo ya esté perfectamente bien etiquetado y no haya ningún problema en ello, vale. Bueno, pues así termina el video. Se queda el enlace entonces del código en el repositorio para que se pueda analizar. Muy bien. Bueno, entonces hasta aquí queda y abur.